Eguerdi on. Gobernu Kontseiluak baimena eman du 2020an 473 milioi euro gizarte babeserako euskal sistema finantziatzera bideratzeko. Erabaki garrantzitsua da oso, kohesioaren alde dugun konpromisoa betetzeko eta baita ere dauden gizarte desberdintasunak murrizten laguntzeko. 370 milioi diru sarrerak bermatzeko errentarako zuzenduak izango dira. Beste 80 milioi etxebizitzaren prestazio osagarrirako. Eta 23 milioi gizarte larrialdeko laguntzetarako. Udalen bitartez bideratzen ditugu azken hauek. 473 milioi euroien bidez, biztanleko gizarte babesaren inguruko gastua Europakoaren batez bestekoaren gainetik mantentzen dugu. Europako lurralde berdinzaleetako bat gara inolako zalantzaregi gabe datu hauek arabera. Pobrezia tasa larria dugu, 5,1 Europako batez bestekotik beherakoa, 6. El Consejo de Gobierno ha autorizado 473 millones de euros para financiar el Sistema Vasco de Protección Social a lo largo del ejercicio 2020. Es una decisión importante para cumplir nuestro compromiso a favor de la cohesión y contribuir a reducir las desigualdades sociales. 370 millones de euros para la renta de garantía de ingresos, 80 millones de euros para la prestación complementaria de vivienda y 23 millones de euros para las ayudas a la emergencia social que canalizamos a través de los ayuntamientos. Con estos 473 millones de euros mantenemos el gasto en protección social por habitante por encima de la media europea. Somos uno de los territorios más igualitarios de Europa. Tenemos una tasa de pobreza grave, 5,1%, por debajo de la media europea, que es del 6%. Elkarrekin Podemosekin adostutako aurrekontu akordioari esker, datorren urtean, diru sarreren babeserako errenta 4% hasiko da. 4% berean, areagotuko du guraso bakarreko bizikidetza unitateetarako subsidio osagarria. Legebiltzarrak datorren abenduaren 27an onetsiko duen aurrekontuak gastu soziala lehenesten du. Erabilgarri dauden 4 eurotik 3 osasuneko, hezkuntzako eta gizarte babeseko funtsezko zerbitzuak bermatzera bideratuko ditugu. Estatuan eta Europan bizi den zalantzazko testu inguruan, aurrekontua funtsezko tresna da giza garapena eta hazkuntza jasangarria batzen dituen eredua sustatzeko. Gracias al acuerdo presupuestario alcanzado con Elkarrekin Podemos, el próximo año la renta de garantía de ingresos se incrementará en un 4%. Se aumentará en el mismo porcentaje el subsidio complementario por unidades de convivencia monoparentales o monomarentales. El presupuesto que el Parlamento aprobará el próximo 27 de diciembre prioriza el gasto social. 3 de cada 4 euros disponibles se destinan a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. En el contexto de incertidumbre del Estado y Europa, el presupuesto es una herramienta fundamental para el impulso del momento que suma desarrollo humano y crecimiento sostenible. Gobernu Kontseiluak turismo ibilgailu gidaridunen errentamendu zerbitzua emateko baldintzak arautzen dituen dekretua onetsi du hain zuzen ere gaurko bileran. El Consejo de Gobierno ha aprobado también en la sesión de hoy el decreto que regula las condiciones para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor. Comparece para explicar los detalles la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, a quien cedo la palabra. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Erkoreka sailburuak aipatzen zuen bezala, gaur Gobernu Kontseiluan VTC bezala ezagunak dien autoen zerbitzuak arautzen dituen dekretua onartu dugu. Beharrezko izapide guztiak
bete ditugu, guztiak bete ditugu, eta administrazioen oniritzia, bai udalena, bai foru aldundiena, eta baita ere mai sektoriala deitzen diguna, non VTC-ak eta taxiak dauden, baita ere oniritzia eman dioten dekretuari. 4 artikulu nagusi ditu testuak, eta datorren ostiralean agertuko da boletinean, argitaratuko da, eta 21ean, beraz larunbatean, indarrean sartuko da. Eta indarrean sartze horrekin batera, udalak, foru aldundiak eta jaurlaritzak garraio inguruan dugun eskumenen arabera, koordinazioa erabatekoa izango dugu, araudia betearazteko eta betetze maila kontrolatu ahal izateko. Decía que el objeto y finalidad del decreto aprobado hoy es la de regular las condiciones de explotación y control de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora, en relación a varios temas. En primer lugar, la precontratación, la solicitud de servicios y, por otra parte, la forma de captación de clientes, siempre aplicando a los servicios que discurran íntegramente por la Comunidad Autónoma de Euskadi. Señalar además que este decreto se desarrolla teniendo en cuenta y de acuerdo con 2 elementos principales desde el punto de vista normativo. En primer lugar, el Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, por el que se modificaba la Ley 16.987 de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres. Por tanto, teniendo en cuenta la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y teniendo en cuenta este Real Decreto, procedemos en el ámbito de nuestras competencias, a preparar este decreto. Las características principales, decíamos, recoge la obligación de que los servicios realizados deben ser contratados previamente a su realización. Y además, las condiciones de contratación previa dicen que esta solicitud de arrendamiento de vehículo con conductor debe realizarse con un contrato, con un formato concreto, y debe realizarse con una antelación de 30 minutos antes de proceder al servicio. Las VTCs, los vehículos con conductor, no podrán en ningún caso circular por las vías públicas para buscar clientes, ni propiciar la captación de personas viajeras quedando parados en doble fila o en espacios urbanos de servicio cuando hayan finalizado su servicio. Sí, en ese caso deberán volver a su base, a no ser que tengan un servicio contratado previamente con 30 minutos de antelación. Además, estos vehículos no podrán estar geolocalizados por o para los interesados de la demanda, sí para aquellas empresas que estén utilizando los servicios, pero no para los usuarios. El decreto señala que no serán visibles externamente y que ninguna aplicación podrá facilitar a los usuarios esa geolocalización. Insisto, cumpliendo con esas 2 normativas, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el Real Decreto Ley previamente señalado. ¿Por qué los 30 minutos? Señalar que en ese Real Decreto Ley figura que a partir del año 2022 los vehículos de arrendamiento con conductor, las VTCs, prestarán sus servicios fuera del ámbito urbano, en el servicio interurbano única y exclusivamente. Considerando el número de VTCs de los que disponemos en la Comunidad Autónoma de Euskadi y con objeto de garantizar un buen servicio para los usuarios y usuarias, se han establecido esos límites de 30 minutos. Y, por supuesto, también atendiendo a la ley, una vez se haya producido esa solicitud de servicio, también debe estar, además de tener un contrato, registrada de acuerdo con la normativa vigente. El decreto al que hoy le hemos dado luz verde es el fruto de una colaboración estrecha entre 2 sectores diferentes que prestan 2 servicios absolutamente distintos, el sector del taxi y el sector de las VTCs. Y frente a los enfrentamientos que se están produciendo y que se han producido a lo largo del último año en diferentes comunidades autónomas, señalar que en Euskadi no existen tales enfrentamientos y ha sido posible buscar un acuerdo que permita ofrecer un servicio adecuado a las necesidades de toda la comunidad autónoma en Euskadi.
A partir, quiero insistir, del próximo sábado entra en vigor este decreto y entre todas las administraciones nos encargaremos de que se cumpla todo lo establecido en el mismo. Eta nire aldetikan gauza gehiagorik ez, baina bai aipatu eta hori oso zehatz gainea, aurre kontratazioa eta baita ere geolokalizazioaren gaia legean daudela, Madrilgo legean daudela, eta beraz guk dekretuan ezarri besterikan ez dugu egin eta Euskadira nolabait egokitu. Baina horiek dira legean agertzen direnak eta bete beharrezkoak direnak. Datorren larun batetikan aurrea, udalak, foru aldundiak eta jaurlaritza elkarrekin arituko gera, dekretua ondo betetzen dela, bermatzeko eta beharrezkoak diren baliabideak jarriko ditugu horretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu emandako informazioagatik. Bueno, beste alde batetik, gaurko jaurlaritza bileran baita ere baimendu ditugu 2019ko lan eskaintza publikoaren tasak. Eusko Jaurlaritzak 2019 urte honen kargura, Euskal Administrazio Publikoan lehiaketara edo oposiziora aterako duen plaza kopuru osoa da, hain zuzen ere, hor txertatzen dena. Denatara, 6.592 dira, haietatik gehienak txanda irekikoak izango direlarik. 2.500 plaza, derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasleentzat, lanbide heziketako irakasleentzat, hezkuntzako laguntzako espezializatuentzat, fisioterapeutentzat, terapeuta okupazionalentzat, zeinu hizkuntzako interpreteentzat eta transkribatzaileentzat eta materiala egokitzeko arduradunentzat. 2.150 plaza Osakidetzako zenbait lanbide kategoriatan, 900 plaza Ertzaintzako oinarrizko eskalako agenteentzat eta 1.040 plaza Euskadiko administrazio orokorrean. Honako hauei zuzendutako plazak dira: goi mailako teknikarien gorputzekoak, administrazio laguntzaileen kidegokoak, administrazio kudeaketako kidegokoak, administrarien kidegokoak, mendekoen kidegokoak eta psikologiakoak. Eusko Jaurlaritzaren 2020ko enplegu plan estrategikoak konpromisoa hartu zuen legegintzaldi honetan lan eskaintza publikoetan 13.500 plaza deitzeko. Gaur onetsi dugun eskaintzaren bidez, 16.400 plaza baino gehiago dira. Urtebete lehenago, konpromisoaren arabera dagozkion 3.200 plazen kopurua gainditu egin dugu dagoeneko. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos dado luz verde también a las tasas correspondientes a la oferta pública de empleo del 2019. Es el número total de plazas que el Gobierno vasco sacará a concurso u oposición en el conjunto de la Administración Pública Vasca con cargo a este ejercicio 2019. En total se trata de 6.592 plazas, de las cuales la mayoría son de turno libre. 2.500 plazas de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional, especialistas de apoyo educativo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, intérpretes de lengua de signos y personas transcriptoras y encargadas de adaptar el material. 2.150 plazas en diversas categorías profesionales de Osakidetza, 900 plazas de agentes de la Esquela Básica de la Ertzaintza y 1.040 plazas en la Administración General de Euskadi. Son plazas para los cuerpos superior facultativo, auxiliar administrativo, gestión administrativa, administrativo, subalterno y psicología. El Plan Estratégico de Empleo correspondiente al año 2020 del Gobierno vasco comprometió la convocatoria de 13.500 plazas en ofertas públicas de empleo a lo largo de esta legislatura. Pues bien, con la oferta hoy aprobada hemos superado ya las 16.400 plazas. Con un año de antelación, por tanto, antes de la conclusión del plan estratégico, hemos convocado 3.200 plazas más de las que estaban comprometidas. Aurrerantzean, enplegu publikoaren deialdi bakoitzera jotzeko prozedura, eskakizunak eta datak mahai sektorial bakoitzean zehaztuko dira ohikoa denez. A partir de ahora, el procedimiento, requisitos y fechas para acceder a cada convocatoria de empleo público se concretará en las mesas sectoriales con arreglo a lo que viene siendo habitual en este ámbito.
Bueno, beste alde batetik, gaur ikusten duzuenez, Nekane Murga osasun sailburua ere gurekin agerraldian dago, eta berak hartuko du orain hitza Osakidetzaren deialdi berriaren xehetasunak emateko. 2018-2019ko lanpostuen berriak guztira 3.100 plaza eskainiko ditu. Comparece también, como pueden comprobar, la consejera de Salud, Nekane Murga, para ofrecer los detalles de la nueva convocatoria de Osakidetza. La nueva OPE, la correspondiente a 2018-2019, ofrece un total de 3.100 plazas. Para darles los pormenores, toma inmediatamente la palabra. Sailburu nahi duzunean. Eskerrik asko sailburu, eguerdi on guztioi. Gaur goizean jakinarazi diot Gobernu Kontseiluari Osakidetzaren lan eskaintza publiko berri bat martxan jarriko dugula. Erabaki hau, gobernuak kalitatezko enpleguaren alde duen apustu garbiaren seinale da. Osakidetza está inmersa en el proceso de renovación y estabilización de plantilla de mayor envergadura desde su creación hace 36 años. Esta mañana he dado cuenta al Consejo de Gobierno la convocatoria de una nueva oferta pública de empleo que abarcará prácticamente la totalidad de categorías profesionales. La convocatoria que hoy anunciamos es una muestra más del compromiso del Gobierno vasco por el empleo estable y de calidad. La OPE 2018-2019 contará con 3.103 plazas que se desglosan de la siguiente manera. 1.083 plazas de reposición de 2018, que son las correspondientes a las personas que se jubilaron o fallecieron durante el año 2017. Este dato ya es conocido porque se aprobó en diciembre del año pasado. 1.067 plazas de reposición de 2019. Esta es una de las novedades de mi comparecencia de hoy. Esta cifra hace referencia a aquellas personas jubiladas o fallecidas durante el 2018. Y por último, y esta es la principal novedad, se van a incluir 953 plazas de nueva creación. Estas plazas responden a la tasa de estabilización. Dicho de otra manera, Osakidetza va a llevar a cabo una ampliación de su plantilla estructural, la mayor en la historia del Servicio Vasco de Salud. Para Osakidetza, esta ampliación es todo un hito que va a permitir dotar a su plantilla de una mayor estabilidad y mejorar la calidad de la contratación. Osakidetzaren egiturazko pertsonala ia 1000 lanpostu gehiagotara zabaltzeko erabakia hartu dugu. Horrela, Osakidetzaren historian egiten den plantilla handitze handiena da. Cabe recordar que, hasta la fecha, la mayor ampliación de plantilla se había producido con la apertura del Hospital de Urduliz, que justificó la creación de 700 nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando que en esta ocasión vamos a crear 250 plazas más que entonces. Crece la demanda sanitaria, necesitamos relevo generacional, hemos puesto en marcha nuevas infraestructuras asistenciales, planes y proyectos de gran impacto. Destacaría las acciones que realizamos para estabilizar la lista de espera, la estrategia de atención primaria, el Plan Oncológico de Euskadi, el Plan de Cuidados Paliativos o la estrategia para atender a la hepatitis C, entre otras. Todo esto requiere contar con profesionales suficientes, formados y cualificados que nos posibilite el despliegue adecuado de dichos proyectos. Esto supone necesariamente apostar por el empleo estable y de calidad, que contribuya a fidelizar a las y los profesionales y que se sientan integrados con los valores y señas de identidad de Osakidetza. La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza ha llevado a cabo en los últimos meses un extenso trabajo de documentación, recogida de información y análisis de necesidades organizativas para identificar necesidades habituales y permanentes que se plantean en las organizaciones de los servicios y para cuya cobertura se estaba recurriendo a la contratación temporal de larga duración. Como resultado de este trabajo, se concluye la necesidad de crear casi 1 millar de plazas dentro de la plantilla estructural de Osakidetza.
Gracias a esta medida, la plantilla estructural de Osakidetza pasará a alcanzar la cifra de 27.496 profesionales de diferentes categorías. Es, lo reitero, el aumento de personal más importante que se da en Osakidetza y va a permitir que la tasa de interinidad se reduzca de golpe en un 4%. Además, me gustaría destacar que en esta OPE 2018-2019 también saldrán 3 plazas derivadas de las bajas producidas en el Centro Sanitario Vinculado Oncológico A. Este es un ejemplo más de la vinculación con Osakidetza. 3 profesionales se han jubilado y ahora esas 3 plazas estarán adscritas a Osakidetza. 40 nuevas plazas derivadas de la estrategia de atención primaria y que ya están aprobadas. 17 de facultativos y 23 de enfermería. Hay que recordar que recientemente presenté la creación de 46 nuevas plazas adicionales a estas. En definitiva, la OPE 2018-2019 de Osakidetza incluirá un total de 3.103 plazas. Los exámenes arrancarán en 2020 y se desarrollarán a lo largo de los próximos 3 años. 2018 eta 2019ko lan eskaintza publikoak 3.000 plaza baino gehiago izango ditu. Azterketak datozen 3 urteetan egingo dira. Quiero reiterar nuestro compromiso con todas y todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de Osakidetza, que son el pilar del sistema vasco de salud y es a quienes les debemos la confianza que la sociedad vasca tiene depositada en Osakidetza. Nire aldetik, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, zure informazioagatik. Bueno, eta orain galderari badaukazue, zuen esan eta eragauzkazue. Sí, yo le quería preguntar a la consejera de Salud, actualmente, ¿cuál es la tasa de temporalidad en Osakidetza y en qué cifra quedará una vez que se lleve a cabo esta OPE que ha anunciado? Mire, la tasa de, vamos a decir, que usted me pregunta, ¿no?, de plazas que no son estructurales, se deben en muchas ocasiones a las características del servicio que presta Osakidetza. Hay que tener en cuenta que es un servicio que está 365 días, 24 horas, 7 días por la semana y que necesita una cobertura muy diferente en periodos de gripe, en periodos de verano, en periodos en que hay más personal, vamos a decir, en jornadas que le corresponden por sus vacaciones, permisos, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos una plantilla estructural, una plantilla que sí que está en contratos de larga duración, cubriendo condiciones estructurales y que no se corresponde a esta que está en esta otra situación. Y es esta la que vamos a reducir y la que nos da la opción de incorporarla a un incremento de plazas estructurales. Pero ha dicho que la eventualidad va a bajar, ¿no? En un porcentaje, eso quiere decir que más o menos tienen medido cuál es esa eventualidad. Lo que pasa es que ya le digo que a lo largo del año y las situaciones, la tasa de profesionales con contratos que no son estructurales es muy variable. Por lo tanto, es diferente la cifra que puede haber en un mes de marzo que no es Semana Santa o en un mes de marzo con Semana Santa o en un periodo en que hay una epidemia de algún tipo. Por lo tanto, le puedo decir que crecemos de más de 26.500 a 27.500 en plazas estructurales y que estamos identificando aquellas de larga duración estables y que son realmente con actividades estructurales para realizar esta estabilización. Agintaritzak bere garaian aipatu zuen dekretu honen inguruko hainbat zehaztapen. Ez dakit aldaketarik egin duzuen dekretuan, ala bere horretan onartu duzuen? Bueno, nik uste
uste esplikazioa eta erantzuna eman zitzaiola agintaritzari, ze hainbat gai bereiek aipatzen zituztenak, eta adibide bat jarri dut, hau da, aurre kontratazioaren kasuan bai zegoen, eta hori aparte aipatuko dut, baina ez aurre kontratazioa bakarrikan, baizik eta debekatuta dago auto horiek kalean ibiltzea pertsonen bila esango genuke, horren kontra zegoen, baina hori lege batetik dator, beraz lege hori jarri egin behar dugu. Nik uste dut gaiarik eta agian eztabaida handiena sortu duena 30 minutu horiek dira. Baina kontutan izan behar dugu, gaur egun guztira dauzkagula 172 horrelako lizentziak. Hemendikan 2 urtetara gehiago ez dira egongo, onartuta dago baita ere, nolabait kopuru bat egon behar dula bat, 30 taxi bakoitzeko. Beraz, zentzu horretan eta hirietatikan kanpoko garraioa eman behar baldin bada, o zerbitzua eman behar baldin bada, adibidez, eta nire kasua jarriko denizu maian bizi baldin naiz eta eskatu behar baldin bada, horrelako auto bat, autoiek bere basean egon behar dute, ezin dute kalean ibili, nolabait bermatu behar da zerbitzu hori. Baina nire zumaian kasi hirigune batean bizi naiz, baina agian mendian bizi dagoen pertsona batei ere bermatu behar zaio. Horregatikan jartzen ditugu kontutan izanikan zenbat ditugun 30 minutu horiek, eta ez dira hainbeste zerbait eragozteko, baizik eta bermatzeko zerbitzua ona izango dela hemendikan pare bat urtetara. Beraz, guztia justifikatuta dago eta hortikan aurrera egin dugu dekretuarekin. Eta inolaz ere beste gauza bat, gu ez gara sartzen inolaz ere plataforma digitalak nola lan egin behar duten zehaztera eta erregulatzera. Guk autoen zerbitzuak eta autoen lana da erregulatzen duguna. Plataformak beste gauza bat dira. Plataforma horiek nola autoak erabili, nola baita arduratzen gaituena, eta hori da zerbitzu hori arautu dugu. ¿Qué sanciones se establecen para quien no cumpla esta norma? ¿Y quién es el encargado de hacerla cumplir? ¿La Policía Municipal, la Ertzaintza? ¿Quién se va a encargar? Bueno, yo creo que quien lo va a hacer lo he comentado a lo largo de la exposición, puesto que hay una parte municipal, otra parte foral y otra parte gobierno vasco. En este caso, las correspondientes sanciones o la vigilancia se realizará entre las 3 administraciones de forma absolutamente coordinada. Y el régimen sancionador está en el artículo 4 del propio decreto, que dice que el incumplimiento de lo previsto en este decreto será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 18.1987 de 30 de julio de ordenación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y demás legislación reguladora en esta materia. Entiendo que además de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es la principal, la modificación vía Real Decreto del año 2018. Y de acuerdo con lo que se recoja en esos 2 ámbitos, nosotros haremos la transposición aquí. ¿No se ha tenido en cuenta el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia en ningún aspecto en la elaboración del decreto? El informe es preceptivo pero no vinculante, y tal como le comentaba a su compañero en euskera, lo que hemos hecho es responder a todas y cada una de las alegaciones que realizaba la Autoridad Vasca de la Competencia, explicando el porqué de la decisión y el porqué de este decreto y los 4 artículos, que no tiene más. En algunos casos, desde luego, la Autoridad Vasca de la Competencia hacía referencia a algunos elementos que consideraba que iban en contra de la competencia y, sin embargo, están recogidos en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y en el Real Decreto del año 2018. ¿Cuáles son esos preceptos? La obligatoriedad de realizar una contratación previa, la obligatoriedad de que esa contratación previa, además, vaya en un documento, que no se pueda realizar lo que hace habitualmente un taxi, de andar por la calle fuera de sus bases en cualquier momento del día a la búsqueda de clientes, y eso está regulado en la ley. Por tanto, son 2 servicios diferentes que se han de regular de forma diferente. La parte más controvertida puede estar quizá en si son 30 minutos o son menos. Se lo comentaba también en euskera. ¿Por qué hemos decidido que sean 30 minutos de precontratación? Atendiendo a que el Real Decreto de 2018 afirma que a partir del año 2022 las VTCs prestarán su servicio única y exclusivamente en el ámbito interurbano, nunca en el urbano. Si consideramos el número de licencias que tenemos en Euskadi, que son de 172, son las que tienen que prestar el servicio por toda la comunidad autónoma fuera del ámbito urbano, evidentemente lo que hemos hecho es establecer
un mínimo garantista para que ese servicio se pueda prestar en las mejores condiciones. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un municipio absolutamente alejado que puede encontrarse en una zona montañosa. Nuestra orografía es la que es y los servicios que podemos prestar son los que son. Considera además que esos vehículos tienen que estar en sus bases, nunca en la calle. Por tanto, si necesito ese servicio desde una zona alejada de donde se encuentran esas bases, requerimos un mínimo de tiempo y lo que hacemos es tratar de garantizar que ese servicio se va a prestar de la forma más adecuada. El resto, todo está recogido en la ley. Y hay un elemento que también me gustaría clarificar y es que nosotros no regulamos las plataformas digitales bajo ningún concepto. Este decreto lo que pretende regular es el servicio de los vehículos de arrendamiento con conductor, cómo se tiene que realizar ese arrendamiento, en qué condiciones, con qué tiempos y demás. Las plataformas digitales que pueden o no utilizarlas son otro elemento que nosotros no regulamos bajo ninguno de los artículos presentes en esta regulación. Ahora bien, esas plataformas, si es que operan en Euskadi, tendrán que atenerse a lo que dice el decreto que acabamos de aprobar. A esas plataformas les influye directamente en su forma de funcionar. En otras comunidades ha habido recursos contra normativas similares. ¿Temen que aquí también vaya a ser recurrido y que pueda impedir la aplicación de este decreto? Bueno, los recursos siempre pueden darse, por tanto, nos preocupa en la medida de que puede generar un poco de inactividad o puede surgir algún tipo de problema en la aplicación, pero sin embargo estamos tranquilos en el sentido de que este decreto cumple estrictamente con la normativa vigente y creemos que es absolutamente garantista. Y en cuanto a las plataformas, entiendo que únicamente les hace, vamos a decir, daño en su actividad actual, puesto que ahí sí que se está haciendo una competencia a lo que es la actividad del taxi. Son, desde luego, competencias que no se deben dar, puesto que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre lo impide taxativamente. Otra cosa es que no se haya cumplido o que no se haya hecho una inspección exhaustiva en otros lugares donde se esté prestando ese servicio, pero lo que hemos tratado es de establecer o de regular dos servicios que son absolutamente distintos, complementarios pero distintos. Uno es la actividad del taxi con unos precios regulados, un servicio público absolutamente regulado y por otra parte la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, que también tiene sus propias condiciones diferentes, insisto, complementarias y que han vivido y convivido en Euskadi durante mucho tiempo y de la forma más pacífica y más adecuada posible. Y lo que hemos pretendido es que esa regulación la llevemos a un decreto que permita garantizar la actividad de ambos. Que ambos sean capaces y sea posible establecer e introducir todas las plataformas digitales, la modernidad y el acceso más simple para la ciudadanía, pero, y quiero insistir en esto muchas veces, regulando dos actividades que no son iguales, ni deben hacerse competencia. Son dos actividades diferentes. Jaurlaritza diozu legea betetzen duzuela erabat dekretu honekin, ez? Bai, zentzu horretatik erabat seguru gaude legea betetzen dugula eta egin dugun, prestatu dugun dekretuak beterazten duela dagoena eta nolabait zerbitzu egoki bat emateko araudia dela. Zentzu horretatik ez diogu beldurrik, baina bai egon daitezke, beti egon daitezke helegiteak eta helegite horrek zaildu egiten du pixka bat edozein araudiren ezarpena. Zentzu horretatik pena izango litzateke hori gertatzea, baina lasai gaude araudia beteaz egin dugulako. Está ahora mismo Uber funcionando. ¿Qué va a pasar con ese servicio una vez que entre en vigor el decreto? Bueno, pues que entre todas las administraciones competentes trataremos de realizar un seguimiento adecuado, la inspección adecuada y establecer el mecanismo correspondiente para llevar a cabo las sanciones si así lo requerimos o se requiere por la actividad que se esté realizando. ¿Cuántas reuniones se han mantenido con los responsables de las plataformas? Las plataformas son una realidad en un montón de países, en Euskadi, España, el resto del mundo, incluso un servicio bastante reconocido por los usuarios. ¿Se ha reunido con las plataformas para conocer su opinión y hasta qué punto se ha tenido en cuenta para elaborar este decreto?
Ha habido reuniones con las plataformas por parte del departamento, pero sí es cierto que la solicitud de reuniones por parte de las plataformas no ha llegado hasta que el decreto estaba prácticamente en su fase final, a falta de un mes de que lo pudiéramos acordar en Consejo de Gobierno y darle esa luz verde. Sí. Una última pregunta a la consejera Murga. Respecto a las novedades que se conocieron ayer en el proceso judicial por la última OPE, las irregularidades, ¿qué medidas va a tomar el departamento en torno a ellas? Bueno, las medidas que vamos a tomar, nosotros no estamos personados en el proceso judicial, hemos solicitado que nos confirmen que se han incorporado 2 nuevas categorías a la investigación y cuando tengamos esta confirmación, si fuera así, procederemos como hemos actuado con las 11 que lo están. Paralizando la adjudicación de las... Sí, una suspensión cautelar es la figura que utilizamos, sí. ¿Va a generar esto algún problema especial para el departamento? No, lo hemos hecho en 11, no ha generado ningún problema y lo haremos con 2 más. Es la forma que tenemos de colaborar con la justicia. Hay un principio de cautela, una prevalencia del derecho penal y entonces lo que hacemos es suspender cautelarmente en las categorías que están investigadas. Sí, señor Erkoreka, no sé si nos podría hacer una valoración de la sentencia del caso de Miguel y de la llamada de Sánchez al Lehendakari, si desde el Gobierno vasco se ve como algo positivo, si cree que eso puede dar pie a que, como ha comentado el Lehendakari, las transferencias puedan estar más cerca. Bueno, ha habido un pronunciamiento monográfico del Lehendakari sobre esas 2 cuestiones, ¿no? Principalmente sobre la primera, ¿no? Que acaba de producirse. Usted comprenderá que no voy a reproducir lo que él acaba de decir, ¿no? Y menos enmendarle la plana, como podrán imaginarse. Por tanto, supongo que comprenderán que me resista a pronunciarme sobre esa cuestión cuando ha habido hace media hora un pronunciamiento del Lehendakari, yo creo que claro y extenso sobre la cuestión, incluso respondiendo a preguntas de los asistentes, ¿no? Besterik ez badago beraz, eskerrik asko.